Muy bien, pues entonces vamos a poder iniciar este taller. Le voy a ceder la palabra sucesivamente a 3 personas y primero le daré la palabra al señor Alfredo González, titular de la Oficina de la Coordinación Nacional de la Agenda 2030 de la Secretaría de Economía. Adelante, Alfredo. Eh, Buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Isabel. Gracias, colegas. Eh, 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 Como ustedes saben, en la Secretaría de Economía tenemos el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Eh, em, que está formado este consejo por todas las secretarías del gobierno federal y además como invitadas representantes del sector privado, de la academia, de la sociedad civil organizada, del legislativo federal, eh, de los gobiernos estatales y municipales. Y, y el propósito de este consejo es coordinar y vincular, coordinar acciones para avanzar hacia lo que conocemos como Agenda 2030 y también, sí, vincular actoras distintas. Tenemos desde ahí es que nos hemos unido con mucho, mucho interés a esta iniciativa que queremos reconocer en su liderazgo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que queremos reconocer el apoyo del gobierno de Suecia para digamos, realización y por supuesto el liderazgo desde el gobierno de México también de Relaciones Exteriores y Semarnat. Nuestro interés es una mayor participación cada vez más en estos espacios nacionales e internacionales y algo que nos parece fundamental es incorporar a actores sociales que no han participado activamente como muchos otros en estas discusiones a nivel nacional, regional y global. Y uno de los que el que más nos interesa de hecho, es el sector del trabajo organizado, de las centrales del trabajo en el ámbito urbano y rural organizado, que tiene sus propias reivindicaciones, que no es parte de lo que conocemos como la sociedad civil, que es una fuerza histórica por muchas razones, en términos de eh, las mayorías que enfrentan los vaivenes del desarrollo de todos los días y también en términos de esas mayorías en cuyas manos está un enorme potencial para poder orientar la vida social, la vida del país hacia donde necesitamos, eh, en beneficio justamente de esas mayorías. De ese espíritu es que viene la organización de esta mesa. Yo quiero agradecerle a quienes están coordinando la consulta en México por su amplia apertura para organizar esta mesa. Nos importa mucho cada vez más integrar la voz de los y las trabajadoras en estos foros, en estos espacios, dentro y fuera de México. Así que agradezco a quienes están organizando esto, a la organización a Witopía, que está facilitando el trabajo, y agradezco a las centrales que están participando a través, de manera fundamental, de la Organización Internacional del Trabajo. Oscar, muchísimas gracias, un saludo. Eh, pues por su participación. Estamos empujando fuerte para poder integrar estas voces y nos va a dar mucho gusto si ustedes tienen el ánimo de participar no solamente en este espacio, sino en varios más que estamos empujando, insisto, dentro y fuera del país. Así que solo quiero decir eso. Mil gracias por su presencia, mil gracias por
la proactividad y quisiera decirles que ojalá este sea el inicio de varios ejercicios de encuentro que tengamos con ustedes. Así que les regreso la palabra, ahí lo dejo. Gracias, Isabel. Muchas gracias, Alfredo. Ahora voy a aprovechar para ceder la palabra a Oscar Antonio Valverde, especialista de la Organización Internacional del Trabajo para actividades con los trabajadores. A ver, Oscar, no sé si nos escuchó. Está en mute. ¿Me escuchan? Uy, vamos a tener problemas de conexión. No se escucha. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Ya, listo. Decía que muy buenas tardes a todas y todos. Quiero aprovechar para transmitirles un saludo muy fraterno y cordial del director de la OIT para México, el señor Pedro Furtado de Oliveira, y por supuesto saludar a Alfredo, suscribir sus palabras que creo que nos interpretan muy bien a todos y sobre todo al sector sindical, y agradecerle el que estamos dándole seguimiento un poco a las conversaciones que tuvimos el año pasado, tanto con Creo que tenemos nuevamente problemas de conexión. Lo perdimos, Oscar. No sé si nos está escuchando. Bueno, si no, regresaremos más adelante cuando pueda unirse nuevamente. con el sector trabajador. Así que buenas tardes y adelante. Gracias, Oscar. Perdimos un poquito una parte porque se cortó, pero creo que alcanzamos a escuchar lo más importante. Muchas gracias por el esfuerzo de conectarse estando en camino. Perfecto. Pues ahora le voy a pasar la palabra. Ya voy a llegar a mi casa, así que... Súper, Oscar. Igual y tendremos la oportunidad de... Bueno, se está cortando, ya tendremos la oportunidad más adelante. Ahora le voy a pasar la palabra a Edgar González, oficial de los programas de Ambiente, Energía y Resiliencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Adelante. 2 minutos, estoy en mi casa. Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes a todas y todos. Quiero sumarme al agradecimiento por la disposición y el tiempo que están dedicando el día de hoy para esta consulta, este foro. Desde el PNUD nos sentimos muy orgullosos, muy contentos y muy comprometidos con la responsabilidad que confió en nosotros tanto el gobierno de México como las autoridades de Suecia y Kenia, que son quienes albergan y estarán siendo anfitriones de la conmemoración de los 50 años de Estocolmo, aquella primera conferencia en el que puso sobre la mesa la importancia del medio ambiente para el desarrollo humano y que sentó las bases finalmente de todas las discusiones planetarias alrededor de la importancia del medio ambiente y de cómo nuestros procesos de desarrollo están íntimamente vinculados y comprometidos con esa sostenibilidad. Agradecer igualmente pues, a las autoridades de México, particularmente a Alfredo, la Secretaría de Economía, quien puso sobre la mesa la importancia justamente de hacer estas consultas también para las uniones sindicales, para el sector trabajador, para alcanzar también sus voces, visiones y propuestas, preocupaciones también en torno a estos temas. En ese sentido, pues bueno, Estocolmo más 50, esta conmemoración y la consulta nacional que nos convoca, lo que busca es hacer una pausa, una conmemoración siempre cuando se cumple un ciclo, de revisar qué se ha avanzado desde ese primer momento a la fecha, qué hemos podido alcanzar, dónde se han enfatizado retos y oportunidades, y también cómo podemos acelerar el paso para atender estos retos. Y esto sin duda pues toca a todos los actores de la sociedad,
donde desde luego los trabajadores son una parte fundamental. Me pareció muy afortunado no solamente pues, hacer énfasis en este espacio de participación, sino también porque es una oportunidad, como digo, para identificar dónde están algunas de las oportunidades, de los retos, de las visiones que se tienen desde el sector trabajador para promover la innovación, los cambios necesarios en los modelos de producción, consumo y sobre todo pues, de desarrollo económico alrededor de la sostenibilidad del planeta. Además de Estocolmo y de la amplia agenda ambiental que se ha derivado desde entonces, los temas de cambio climático, de biodiversidad, la agenda de químicos y de manejo, digamos, de componentes orgánicos persistentes, etcétera, que están asociados finalmente también en la producción y en los procesos de desarrollo económico. También está la Agenda 2030 y estos objetivos que la comunidad internacional ha señalado como nuestro norte, nuestra brújula de hacia dónde tenemos que ir avanzando para lograr un desarrollo mucho más seguro y mucho más resiliente. El tercer eje que se discutirá en Estocolmo, además de la agenda y cómo avanzamos en ella, la visión de un planeta seguro y resiliente, también tiene que ver con la recuperación post pandemia, que no la terminamos de superar, no ha pasado todavía las afectaciones del COVID-19, y sin embargo esta crisis planetaria también nos marcó, digamos, como sociedad en términos de la interconexión que tenemos entre las sociedades, entre los sectores y con el planeta, y también nos marcó en términos de que cómo trabajando juntos, trabajando con un mismo objetivo, con la ciencia en el centro, también podemos encontrar soluciones que nos ayuden a paliar y sobre todo a mejorar estos patrones de desarrollo y prevenir futuras crisis. Así es que la opinión que hoy nos puedan compartir sin duda va a ser muy, muy valiosa. La vamos a destacar desde luego, como también las otras participaciones que hemos tenido de otros sectores, pero con este especial énfasis desde las bases trabajadoras, qué y cómo se puede portar hacia este desarrollo más seguro. Estamos ya muy próximos en realidad a entregar el informe. No queremos dejar pasar desde luego la oportunidad de tener estas voces y referirlas en nuestro informe. Pero más allá del informe que hagamos de la consulta, lo que hemos insistido es que queremos seguir acompañando y tendremos la oportunidad, al menos durante el resto del año, de poder ir aterrizando en cosas más concretas, en ideas más puntuales, en líneas de trabajo más específicas, de las que sin duda vamos a necesitar y estaremos nosotros muy insistentes también en ir de la mano con ustedes y con todos los demás actores en irlas trazando y aterrizando. Entonces, no me resta más que agradecer nuevamente a todos y a todas la participación el día de hoy y desde luego al equipo facilitador también por su flexibilidad, su apoyo para poder tener este último foro y gracias nuevamente a todos por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Y antes de seguir, me di cuenta que yo no me había presentado. Mi nombre es Isabel Rojan y ya lo mencionó Alfredo. Somos parte con Jimena aquí presente también del equipo de Witopía que apoya el PNUD a facilitar este taller. Entonces, para no hacerlos esperar más sobre cómo vamos a funcionar, voy a empezar explicando un poco la agenda de lo que sigue. Vamos a tener en un momentito una presentación de encuadre que nos va a dar más contexto sobre lo que estamos buscando hacer a través de esta consulta virtual, y después nos iremos a unos grupos para trabajar sobre algunos diálogos que tienen que ver con lo que les acaba de presentar Edgar, y ahora les vamos a dar más contexto, y después regresaremos a la plenaria para compartir los resultados que obtuvimos en las salas a donde iremos, y ya podremos hacer el cierre. Entonces esta sesión está planeada hasta las 5 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Antes de ceder la palabra a la presentación de encuadre, tenemos algunas sugerencias que en general las personas ya están acostumbradas a seguir. Pedimos que sobre todo cuando estemos en los grupos,
si tienen la posibilidad de prender su cámara, porque su conectividad lo permite, pues sería muy fructífero para incentivar el diálogo, y también solicitamos que en todo momento tengamos el micrófono silenciado hasta que tomemos la palabra para evitar algunos ruidos mezclados mientras escuchamos a las otras personas, y cuando estén en los grupos pues tendrán toda la voz para participar y podrán utilizar la manita que tienen en la parte de abajo de Zoom, donde aparece reacciones, y ahí pueden poner, levantar la mano, y en dado caso de que no encuentren esa función o no saben cómo utilizarla, pues podrán avisar por el chat al facilitador que esté ahí y trataremos de estar al pendiente. Pero esa sería la manera más conveniente de hacerlo, pero de todas formas nos adaptaremos. Y bueno, voy a ceder entonces la palabra a Fernando Camacho, quien nos va a hacer una presentación de encuadre que voy a compartir en pantalla ahora mismo. Adelante, Fernando. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos una vez más por estar el día de hoy aquí reunidos. Y un poco lo que vamos a hacer en esta presentación busca contarles por qué esta reunión de Estocolmo más 50. La que sigue, por favor. Y por favor, si en algún momento alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario en el chat, o levantando la mano o abriendo el micrófono para que sea lo más dinámico posible. El día de hoy estamos reunidos para consultarles sobre un tema muy relevante que tiene que ver con medio ambiente y que en parte es producto de cosas que ustedes conocen muy bien y que ya saben, ¿no? El aumento en la población mundial ha sido casi exponencial en en el último siglo. A partir de la revolución industrial, la población en el planeta se ha incrementado pues enormemente, y esto ha tenido consecuencias importantes en la que sigue, por favor, tanto en la biodiversidad como en el cambio climático. Ahorita vamos a ver unos datos bien relevantes, pero desafortunadamente la riqueza y los patrones de inequidad no son igualitarios, ¿no? Y cada vez hay un incremento en esta desigualdad, en cómo algunos países y algunas personas siguen albergando la mayor cantidad de recursos mientras algunos otros no, ¿no? Entonces, es un poco el contexto en el que nos encontramos a nivel mundial. La que sigue, por favor. Y estas desigualdades, este incremento poblacional, pues ha tenido impacto en los gases de efecto invernadero, en la cantidad de gases que se liberan por la quema de combustibles fósiles, muchos de ellos asociados a nuestras actividades cotidianas, ¿no? Entonces, pues esto ha ido incrementando, llegando a un momento en el cual estamos por encima de las 400 partes por millón en materia de CO2, que es pues, un dato muy importante, dado que este es uno, junto con algunos otros gases, es el que propicia que se siga albergando o almacenando mayor temperatura en la atmósfera terrestre, y eso pues obviamente tiene consecuencias en las formas de vida de los animales, de las plantas, pero también en nosotros, ¿no? En cómo en la dependencia que tenemos a esa biodiversidad y a esos ecosistemas. La siguiente, por favor. Y pues desafortunadamente, esto que ya vimos anteriormente tiene un impacto muy serio en la biodiversidad, que tiene 5 grandes causas de pérdida, y ahí se movió mil disculpas, el formato de la imagen. Esas letrotas negras que están sobre las imágenes dicen cambio climático, cambio de uso de suelo, sobreexplotación, especies invasoras y contaminación. Esas son las 5 principales causantes de que se esté perdiendo biodiversidad en el mundo. Desafortunadamente, en este momento, en nuestro planeta se están perdiendo una buena parte de ecosistemas, y por ende,
los servicios que estos proveen, como agua, como alimento, bueno, se está perdiendo por estas 5 causas y por algunas otras, y es el contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Actualmente hay casi más de 1 millón de especies que están en peligro de extinción y cosas como la cantidad de plásticos o la degradación de las tierras, pues tienen un impacto muy serio en la cantidad de especies que hay, ¿no? La que sigue, por favor. Y esta imagen a mí me gusta mucho porque es una especie de semáforo de algunas de las metas que se ha puesto el mundo, que se pusieron hace 10 años en una de las convenciones relacionadas con la biodiversidad. Y ¿se acuerdan de esas imágenes que uno intentaba entrar y salir? Es que hacía visquito y se veía el fondo en tercera dimensión. Bueno, si intentan ahorita rápidamente ver, intentar ver todas las imágenes al mismo tiempo, se van a dar cuenta que son pocos los colores azules dentro de cada una de estas metas, que quiere decir que se superaron o que se alcanzaron. Desafortunadamente, estas actividades que nos hemos propuesto para reducir la pérdida de biodiversidad, no hemos alcanzado la meta, ¿no? Y esto es un contexto en el cual nos encontramos, y si analizamos también lo que ha sucedido en materia de emisiones de gases, pues el escenario es similar, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues bueno, ¿qué se ha hecho hasta este momento en materia de biodiversidad? Es intentar que se hablen los actores, ¿no? Hay personas que tienen conocimiento de cuál es la importancia que tiene la biodiversidad y sus ecosistemas. Hay personas que tienen un conocimiento tradicional de esa biodiversidad, y hay personas que conocen muy bien los sectores y lo mueven y generan riqueza y generan empleos. El punto es que a veces existe una falta de comunicación entre estos actores, y lo que se ha buscado es que, bueno, se desarrolle, por ejemplo, la actividad pesquera y acuícola, pero conociendo cuál es la importancia que tiene la biodiversidad en actividades y los impactos que estas actividades pueden tener en la biodiversidad si no se considera. O en el sector agrícola, cuál es la importancia, por ejemplo, que tienen los polinizadores para la producción de alimentos, ¿no? Entonces, desde el año 2016, el mundo ha estado trabajando en que se empiecen a hablar de estos sectores. Obviamente hay mucho más que hacer, y ahorita se está buscando que las personas que se dedican a la salud conozcan, ¿no? Mucho más ahora que estamos en este escenario del COVID-19, pero también las personas que se dedican al sector de manufactura o minería o de infraestructura, sepan que, por ejemplo, el mantener la parte alta de un cerro, pues puede ayudar a que no tener que estar reconstruyendo una carretera cada 10 años, ¿no? Porque el agua va a correr por por su cauce natural, por ejemplo. La que sigue, por favor. Entonces, es un poco lo que se está haciendo. Hay muchos compromisos internacionales, hay acuerdos que ya están internalizando el tema ambiental en ellos. Recientemente, el Tratado de América del Norte, el Tratado de Comercio de América del Norte, ya incorporó el tema ambiental en el capítulo 24, y así como el TIPAD, el Acuerdo del Pacífico, la Alianza del Pacífico, perdón, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, están internalizando ya el tema ambiental, ¿no? Y eso pues es un avance, es una manera de generar compromisos entre los países, pero aún así hay mucho más que hacer. La que sigue, por favor. Entonces, en este escenario, ¿qué es lo que se plantea y qué es lo que se vuelve a replantear? Porque ya es algo que no necesariamente es nuevo, es volver a hacer las paces con la naturaleza, ¿no? Hay que volver a pensar cuál es nuestro rol como especie en este abanico de especies que cohabitan en el planeta, y saber, justo con base en lo que ya hemos hecho y con base en nuestro contexto como civilización, pues cómo podemos mejorar las cosas e intentar encontrar soluciones, ¿no? y perspectivas más positivas. Y es ahí, la que sigue,
donde esta reunión para la cual nos convocamos aparece, ¿no? Edgar, mi colega de PNUD, mencionó que hace 50 años, en 1972, los países por primera vez se reunieron en una convención, en una reunión internacional, a hablar sobre el tema del ambiente, ¿no? En 1972 se hablaba del ambiente, pero en una perspectiva más centrada en el ser humano, ¿no? Fue un parteaguas, porque a partir de ahí se generan muchas de las metas que les mencioné anteriormente: la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente, que lo festejamos el 5 de junio. Todo esto surge a partir de Estocolmo en 1972, de esa reunión. Y este año, a sus 50 años, el gobierno de Suecia no quiso perder la oportunidad de celebrar, pero sobre todo reflexionar en qué es lo que tenemos que hacer para, para poder recuperar el camino, acelerar cosas que ya están sucediendo, pero también analizar qué sí hicimos bien en el pasado y qué no tan bien, para no volverlo a hacer. La que sigue, por favor. Entonces, la reunión de este año se plantea un poco, pues, buscar de qué manera se puede asegurar un planeta sano y próspero para todos, ¿no? Ese es el lema de la reunión: un planeta sano, próspero para todos, y es algo que en 2 y 3 de junio de este año, los representantes de una buena parte de los países se juntarán y llevarán lo que las y los ciudadanos les han compartido, ¿no? Lo que les es importante mencionar. Entonces, estarán presentes las y los representantes de los países en Estocolmo el 2 y 3 para buscar de qué manera se puede asegurar un planeta sano. La que sigue, por favor. Y pues bueno, se visualiza que esa reunión en Estocolmo puede ser un espacio de co-creación, de soluciones de manera multilateral, ¿no? Lo multilateral es cuando están estos organismos donde muchos países están representados. Entonces, ¿de qué manera los países pueden generar de manera conjunta soluciones, ¿no? Pensando que esta década, del 2020 al 2030, se le llama la década de la acción, ¿no? Entonces, se busca de qué manera podemos relacionarnos o mejorar, recuperar la relación con la naturaleza. Ahora bien, para poderlo hacer, la que sigue, por favor, ya lo mencionó Edgar, ya lo mencionó Alfredo, el gobierno de Suecia le pidió al PNUD que generara una serie de consultas en 52 países en torno a 3 grandes temas: diálogos sobre la salud planetaria, cómo podemos recuperar esa salud del planeta; 2, cómo nos podemos recuperar de esto que en realidad seguimos viviendo, que es el COVID-19, que hay autores que hablan de que el impacto del COVID es similar al de la Segunda Guerra Mundial en términos de cuántos indicadores se fueron para atrás en materia de desarrollo, o la cantidad de personas que fallecieron, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos recuperarnos o reencontrar el camino positivo posterior al COVID-19? Y el diálogo 3 estará hablando sobre cómo podemos acelerar el cumplimiento de los ODS, las metas al 2030, que a lo mejor muchas y muchos de ustedes ya han escuchado hablar, ¿no? Que son estos planteamientos para el desarrollo sustentable que planteamos y que buscamos alcanzar al final de esta década. Entonces, en materia de medio ambiente, ¿cómo lo podemos acelerar? Y para poder hacer esta consulta, pues bueno, tenemos un comité organizador formado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente, quien, en conjunto con la Embajada de Suecia y el PNUD, plantean, el PNUD ejecuta, y nosotros nos acercamos con los actores para poder tener estos diálogos con ustedes. Son 5 grandes grupos meta: gobierno, sociedad civil, centrales laborales, sector privado,
y otros grupos que usualmente no participan en estos procesos, como los jóvenes, las mujeres, las comunidades. Entonces, hemos hecho estos talleres similares a este que tenemos el día de hoy con ustedes. La que sigue, por favor. Y tenemos 3 espacios. Uno que es, bueno, 4 espacios. Uno que es una consulta masiva. Ahorita voy a dar algunos de los resultados. Hemos tenido 3 foros con mujeres y solamente entre mujeres en el norte, en el centro y el país. Y tenemos una herramienta virtual que se llama Spark Blue, donde ustedes pueden entrar y pueden seguir la discusión. La siguiente, por favor. Bueno, bueno, hace 2 días teníamos 904 personas que ya contestaron la encuesta masiva. Hemos tenido 152 personas participando en los talleres y ustedes se sumarán a esta cuantificación. Y en la herramienta de diálogo virtual que se llama SparkFlu, tenemos a más de 30 personas en total. Esperamos que al cierre de la consulta, que es la semana siguiente, el 30 de mayo, podamos alcanzar a más de 1,200 personas que nos compartan cómo podemos alcanzar esta salud planetaria. La que sigue, por favor. Y si alguien quiere tener un comentario o algo. Estos son algunos datos, nada más para que vean y que sepan lo que están pensando las personas. Más del 57% de las 851 respuestas que teníamos cuando hicimos el análisis, esto se tiene que actualizar todos los días, son mujeres. Y muchas, la mayor cantidad de personas que están respondiendo a una encuesta que hicimos en el celular son entre 31 y 50 años. Entonces, si ustedes todavía no lo han hecho y si ustedes nos ayudan a llegar a más personas, se los agradeceríamos. Todavía es tiempo y les podemos pasar la liga de la encuesta masiva. La que sigue, por favor. También, esto es donde hemos estado teniendo contacto. En todos los estados hemos tenido respuesta, pero mucho más en el centro del país. Entonces, todavía tenemos que llegar a otras zonas. La siguiente, por favor. Y nada más, o sea, la encuesta tiene 10 preguntas. Yo nada les voy a pasar algunas para que a lo mejor pueda servir para la discusión que vamos a tener más adelante. Afortunadamente las personas siguen creyendo que aún es posible hacer algo por un mundo saludable. Y entonces creo que ese es un buen escenario en el cual si ustedes y nosotros y todos los que han estado participando ponemos un tiempecito para identificar opciones, todavía hay personas que podrían estar dispuestas a implementarla. La que sigue, por favor. Esta es, ¿no? Muchas personas sienten que ya están en un proceso de cambio y algunas de ellas ya están, o les gustaría empezar, pero todavía no arrancan. Entonces, esa es la ruta que tenemos hasta este momento. La que sigue, por favor. Y una cosa bien interesante que va muy de acuerdo a lo que plantea la reunión. Las personas piensan que todos somos responsables del cambio, que no necesariamente unas instituciones o el sistema de Naciones Unidas o el gobierno estatal, que en conjunto todos los sectores deberíamos estar teniendo estos cambios, ¿no? La que sigue, por favor. Y Isabel, si voy muy tarde en tiempo, avíseme. Vas bien. Ok, entonces la forma en la que estamos consultando estos talleres, esta es una forma, un resultado de uno de los talleres. Ustedes ahorita van a ver, van a entrar, las y los que puedan estar en la computadora, pues van a poder contestar y generar sus tarjetas, y si no, nosotros les ayudaremos a escribir. Ahí van a quedar sus insumos de la encuesta. También vemos de qué manera esas respuestas generales van fortaleciendo. Tuvimos la oportunidad de escuchar a las mujeres. No, se rompió el vínculo. Pero bueno, aquí en esa imagen es los aportes de una de las participantes en el taller de Hermosillo. ¿Qué piensan las mujeres? Y es bien interesante cómo se tienen que ver las cuestiones en materia de género. Y con todo esto nosotros vamos contestando las preguntas y vamos armando el reporte nacional. La que sigue, por favor. También se me volvió a mover, mil disculpas, el formato. Y esto es, Oscar ha sufrido un poco de esta barbarie que ha sido desde a partir del 11 de abril hasta el día de hoy. Hemos tenido todas esas fechas, un taller de lanzamiento de la consulta nacional, taller con jóvenes, taller con autoridades ambientales, estatales y federales,
el diálogo con las mujeres, el primer taller, el diálogo con la sociedad civil, con el sector privado, con las mujeres, con comunidades locales e indígenas. Ayer tuvimos un taller a manera de cierre para un poco presencial con personas del comité organizador y un grupo de personas que ya habían participado para ir identificando los puntos relevantes que teníamos hasta este momento. Es el día de hoy. Les agradecemos muchísimo que estén aquí porque su voz es muy importante para este tipo de procesos. Escuchar cómo desde los trabajadores, qué tipo de respuestas son ustedes quienes hacen el cambio, son ustedes quienes están generando la riqueza y el desarrollo. Entonces, ¿qué piensan ustedes para poder solucionar estos problemas? Y el lunes tendremos el último taller con mujeres. Y después, 2 días después, tendremos que estar encerradas y encerrados haciendo el reporte para poderlo mandar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y que sean ellos y ellos quienes nos representen. La que sigue, por favor. Esta es lo que ha pasado 50 años. Bueno, vivimos la crisis planetaria. Necesitamos de políticas públicas que hagan, que fomenten la restauración. Esta la dejé aquí un poco para, a manera de previo al arranque, pero creo que voy un poquito tarde. Y les voy a quitar eso y les voy a compartir un video de 2 minutitos antes de pasarle la palabra a Oscar. ¿Me dicen si lo ven? ¿Ahí se ve? ¿Sí se ve bien? ¿No se ve? Sí se ve. Ok, no están viendo mi chat ni nada de eso, ¿verdad? Sí se ve bien. No, Ok. solo el video. Ok, entonces. Perfecto. Se ven tus intimidades. Quiero reiterar el compromiso del gobierno sueco con la visión de la Conferencia de Estocolmo +50. Es una oportunidad de incluir nuevas voces y perspectivas. De esa forma, la consulta nacional en México ayudará a asegurar que la visión de toda la sociedad mexicana sea reflejada. México irá pertrechado como país a Estocolmo, pero con un discurso que es el discurso no del gobierno necesariamente, sino el de sus ciudadanos y ciudadanas, reflejado a través de una serie de consultas. Este evento nos va a permitir la revitalización de la agenda ambiental. De repente el foco sobre los temas, no solamente del cambio climático, ambientales en general, se empieza a perder y yo creo que vamos a poder reenfocarnos todos en Estocolmo de nuevo y nosotros, México, iremos con los resultados de estas consultas. Queremos saber la opinión, queremos saber el punto de vista de los ciudadanos, de las mujeres, de los jóvenes, de los académicos, de los medios de comunicación. Tiene la oportunidad, por su importancia, de contribuir de manera contundente en conseguir un país no solamente próspero y un planeta no solamente prósperos, sino también sanos, con sostenibilidad económica, social y ambiental. Es necesario que se vayan creando nuevas habilidades y fortalezas que estén encaminadas hacia la creación de empleos verdes, y que este tema pues es de especial interés entre la juventud, porque nosotros somos estos agentes que permitirán pues la creación de esta nuevas formas de empleo. Al final la problemática medioambiental no distingue las fronteras estatales, y por lo tanto si trabajamos de la mano pues se puede resolver, se puede dar solución de manera mucho más fácil a esta problemática. Lo discutíamos en el tema de las políticas públicas, ¿no? Que no se deben que deben en este caso reforzar o fortalecer a los actores que ya cuidan el ambiente, y que las exigencias no solo se limitan a la esfera de lo estatal, sino también a los privados, que tienen una responsabilidad para con el deterioro ambiental, ¿no?
En nuestro país, el 80% de las tierras en buen estado de conservación están gestionadas y son aprovechadas sustentablemente por comunidades indígenas y comunidades locales. Así que si de alguien tenemos que escuchar y de alguien tenemos que aprender también es en la manera en la que se relacionan sustentablemente con los recursos naturales y sobre todo con esta cosmovisión que tienen de la naturaleza. Nosotros como representantes de comunidades originarias pues tenemos que tener la oportunidad de estar en puestos de incidencia o de donde podamos generar política pública. Podríamos haber hecho unas consultas sobre el medio ambiente, podríamos haber hecho unas consultas sobre los temas urbanos, pero ciertamente lo que queremos es que la perspectiva de género esté en todas las posiciones de México en cualquier foro internacional. Pues un poquito la síntesis de lo que llevábamos hasta el momento y cómo las voces que ahorita y sus opiniones en torno a estos tres temas de salud planetaria, de cómo recuperarnos del COVID-19 y cómo poder acelerar las metas hacia el 2030, pues las y los estaremos escuchando. Óscar, no sé si quieras dar algún par de palabras más, que hace ratito no tuvimos la oportunidad de escucharte y te agradecemos mucho más que andes por acá. Muchas gracias, Fernando. Creo que has hecho una presentación muy interesante, ¿verdad? Donde se pueden apreciar aspectos holísticos que son claves para poder formular e implementar políticas públicas. Son todos esos factores que están asociados y que tú has comentado y que tienen que ver con el cuidado del planeta y de las especies y fundamentalmente cómo la actividad humana es la que está generando un deterioro acelerado del planeta y que, como dices en las diapositivas, pues todos hablamos mucho y decimos que estamos muy comprometidos, pero la cosa va más lentamente de lo que es deseable para poder solucionar una convivencia diferente en la que haya futuro, porque en el fondo nos estamos jugando el futuro de la humanidad, si no se hace algo importante. Y eso que no comentaste, lo que pasaría si sube 1,5 grados o 2 grados la temperatura del planeta, ¿verdad? Que seguro si tuviéramos más tiempo ya vimos que tienes un excelente manejo de ese tema y sobre todo hay un papel concientizador que nos toca hacer a todos, seguirlo haciendo, un papel concientizador profundo para que haya la voluntad política en todos los actores de realmente contribuir a solucionar a corto plazo o a corto y medio plazo ese deterioro que obviamente pone en riesgo la salud de todas las personas, la salud de todas las especies. Desde el punto de vista de la OIT, y no me quiero extender mucho, pero tenemos una referencia clave. Para la OIT, y yo creo que también es de sentido común, mucho del daño que se hace en el planeta proviene de las relaciones de producción y de la relación capital-trabajo, ¿verdad? La fuerza laboral produce lo que produce porque las inversiones están destinadas a esas cosas y no a otras. Entonces, cuando la OIT habla de economía verde, economía circular, empleo verde, empresas verdes, lo que está tratando es de que haya una transición de esa forma de industrialización que se trae incluso, aunque haya habido grandes transformaciones económicas y tecnológicas, pero aún nuestras industrias son muy contaminantes y en muchos casos incluso tóxicas. ¿Y cómo transformar esas industrias en otro tipo de industrias que impliquen un cambio radical con la forma en que utilizamos los recursos y todo lo que tú has expresado, ¿no? ¿Cómo somos capaces de superar una acción humana sobre el planeta que es lesiva para todos los que vivimos en él, ¿no? Entonces, la OIT tiene las directrices de transición justa como un referente fundamental para poner el trabajo y el mundo del trabajo, que en el fondo son las relaciones capital-trabajo, las relaciones de producción, es donde se gestiona y donde se genera mucha contaminación en algunos casos, ya se están viendo en algunos casos con un coeficiente de irreversibilidad muy alto, ¿verdad? Y sin embargo,
los proyectos muchas veces son, en algunos de nuestros países, son más piloto que de cambio estructural. Entonces se acaba el proyecto piloto y se busca otro proyecto piloto, pero en el fondo no hay una transferencia a las políticas públicas en el sentido de hacer una transformación real, aunque sea gradual, pero real de esas industrias que son muchas, y especialmente en países como México, ¿verdad? No vamos a hablar de Estados Unidos y de China, porque creo que todos conocemos un poco eso. Entonces, la OIT plantea que hay que ecologizar la economía, hay que ecologizar las empresas, hay que ecologizar la producción y hay que ecologizar los empleos, ¿verdad? Eso es un tema muy importante y cuando se habla de ecologizar la economía, se habla de aumentar la capacidad para gestionar los recursos naturales de forma sostenible, ¿no? Es porque, bueno, la hipótesis de la OIT es que las transiciones bien gestionadas hacia una economía ambiental, socialmente sostenible, puede constituir un importante motor para la creación de puestos de trabajo, ¿no? La mejora de la calidad del empleo, la justicia social, la erradicación de la pobreza, todas esas son cosas susceptibles de ser mejoradas, transformadas a través de la transición justa. Y eso es lo que hacemos en muchos países. Incluso eso está en el marco de las alianzas que en el seno de las Naciones Unidas tienen todas las agencias con los nuevos marcos de cooperación, o por ejemplo, aprovechando que está mi colega Edgar aquí, a nivel mundial, el año pasado se hizo un acuerdo de trabajo, de cooperación entre el PNUD y la OIT, firmado por las más altas direcciones de ambas entidades. En el caso de la OIT, del director Guy Ryder, que ya prácticamente es ex director, porque la OIT a nivel mundial ya eligió un nuevo director. Bueno, pues todo eso está orientado a este cambio de ecologizar la vida cotidiana de la gente para que el planeta se recupere y para que sea sostenible todo lo que se pueda hacer, ¿no? Y en los países es muy importante involucrar al movimiento sindical desde la perspectiva de la OIT, por supuesto a las organizaciones de empleadores y a los gobiernos, a los estados, pero también a los trabajadores que son los que están en el seno de las industrias siendo partícipes de los bienes y servicios que no contaminan o los que sí contaminan. Entonces, de alguna manera, si existieran los círculos de control de calidad ambiental, no podrían hacerse estas iniciativas sin la participación de los trabajadores y las trabajadoras, porque son los que están en el ojo de la tormenta, produciendo esos bienes y servicios y pudiendo dar aportes importantes acerca de fórmulas para hacer esa transformación, esa transición hacia la economía ecologizada y las empresas no contaminantes y los empleos no contaminantes. Todo lo que comentó una compañera en el video sobre los empleos verdes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la OIT hace y trata, y está tratando en muchos países, y en algunos lo estamos consiguiendo, en otros no, que el movimiento sindical, las centrales sindicales, porque el sindicalismo es la contraparte de la OIT, importantísima, igual que los empresarios, de que hagan su aporte por su experiencia, por lo que desarrollan en los países, hagan sus aportes que pueden ser, yo creo que pueden ser muy valiosos porque tienen experiencias que sirven para identificar oportunidades y carencias y deficiencias, ¿no? Por poner un ejemplo, termino. Hay países donde, como Costa Rica, donde un poco el liderazgo sindical lo están llevando los sindicatos del magisterio, que tienen un papel muy relevante en la política educativa. Y entonces están incorporando este tema muy activamente en Costa Rica, que ustedes saben que además es un país que, con respecto a la huella de carbono, tiene unos avances significativos en comparación con otros países. Siempre no es suficiente, es insuficiente todavía. Pero en otros países el NDC tiene unos niveles aceptables de avance, y en la propia educación se está incorporando ya les digo que con el apoyo del sindicalismo magisterial, se están incorporando en el currículum cosas que no estaban hace 2 o 3 años, ¿verdad? Y todavía se quiere hacer mucho más porque se está vinculando todo esto, la necesidad de un medio ambiente sano con el esquema de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces hay una vinculación entre los derechos sociales, los derechos humanos, los ambientales y los laborales.
esta síntesis o esta visión sinérgico holística es la que también creemos que se puede, este espíritu es el que creemos que el movimiento sindical puede aportar ahora para Estocolmo 50. Obviamente es un deseo, ¿verdad? Es una aspiración, pero lo que está claro es que por mucho que no hayamos hecho a lo mejor todas las tareas que haya que hacer de formación, de concientización, de sensibilización, de propuestas sindicales concretas para las distintas áreas donde hay que hacer las transformaciones, pero eso no quiere decir que no sea posible hacerlo, porque si en otros países lo han hecho, y ustedes conocen perfectamente el libro verde en Europa o la política social europea, la vinculación que tiene con las políticas ambientales, o sea, cómo los sindicatos en Europa han generado una integración de muchos de sus puntos de vista, que son, obviamente, desde el punto de vista de la justicia social, muy válidos, para poder hacer un equilibrio social, para hacer los balances sociales que permitan que toda la sociedad sea realmente integrada. Es decir, no solo decir, todos es responsabilidad de todos, que es cierto, pero no hay mayor responsabilidad que la que implica que tú estás participando, porque ese es el compromiso cuando participas. No solo participas para decirle a los demás que lo hagan bien, sino que participas para decir cómo yo mismo también puedo hacerlo bien. No, disculpa, voy a retomar mi rol de facilitadora para que podamos cumplir con la agenda, y aproveché que uso la palabra participación para que podamos seguir adelante con la consulta. No sé si quiere agregar algo más. No, eso era todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Entonces ahora les voy a compartir pantalla para que vean ahora la dinámica que vamos a tener, para que vayan pensando en qué grupos se quieren incorporar. Mi compañera Jimena Montani ahora está preparando los grupos. En un momento les va a aparecer la opción. Si quieren contribuir al diálogo 1 de lograr una recuperación sostenible e inclusiva de la pandemia de COVID-19, tendrán que unirse a la sala 1, que se va a llamar recuperación. Y si quieren unirse al diálogo 2 de acelerar la implementación de la dimensión ambiental de desarrollo sostenible en el contexto del diseño de acción de los objetivos de desarrollo sostenible, se podrán unir a la sala 2, que se llama aceleración. Los vamos a dejar que elijan su sala. Les va a aparecer cuando active las salas, Jimena, aquí los breakout room en inglés o sala de grupos, dependiendo de cómo tengan configurada su computadora, y después les aparecerán esos dos grupos, sala 1, sala 2, y podrán ponerle join en inglés o unirse. Entonces la idea es que sí puedan elegir a qué sala se quieren unir, solo que si vemos que hay muchas personas en un diálogo, tal vez les pidamos a algunas personas si nos apoyan en pasarse al otro grupo. Yo voy a estar en el diálogo 2, Jimena en el primero, y lo que vamos a hacer es que, bueno, me van a tener que esperar un poquito los que están en la sala 2, porque voy a quedarme en la plenaria, asegurar que todos se incorporen en un grupo, pero ahí va a estar una de mis compañeras de PNUD, va a estar Gabriela Batún con ustedes, entonces no se preocupen, yo me apuro y vamos a pedir a Jimena que nos ayude a activar los grupos para que se puedan incorporar, y si necesitan ayuda, aquí estaré para asistirlos. Entonces, sala 1, recuperación, sala 2, aceleración. Y ahí mismo les compartiremos cuál es la dinámica de la consulta. Y yo voy a estar brincando en los talleres por si tienen alguna pregunta o algo, lo podemos en las dos salas, para que ahí si quieren seguimos y hacemos un diálogo más, más en corto. Excelente. Voy a detener la grabación. Ok, ya vi dos respuestas en el chat, las voy a poner aquí también. Ok. Súper. Entonces ya podemos pasar a la siguiente, de cómo se puede lograr la implementación de estos compromisos en el territorio.
Alguien que quiera tomar la voz, vamos a hacer de todo. Algunos van a poder poner su sticker, otros pueden poner el chat y quienes quiera abrir el micrófono, adelante. ¿Puso en el chat la pregunta? Ahora la voy a poner, perdón. ¿Cómo se puede lograr la implementación de estos compromisos en el territorio? Hablando de los compromisos de la Agenda 2030 y otros acuerdos ambientales. Creando, no, lo que pasa es que no sé cómo levantar la mano, pero ya. Sí, ¿puedo está seguirle? bien. Sí, adelante, Juan. Implementando políticas públicas y adoptando los principales, si no es que los 17 ODS para el desarrollo sostenible a nivel gobierno e involucramiento de los sectores, otra vez, ¿verdad? Sí, a todos los niveles, vamos a dejarlo abierto. También Gaby está sacando apuntes más amplios. Quisiera ver si hay alguien más, Ana Lilia, Gilberto, Víctor Hugo, Alfredo, Elias, quisieran también tomar el micrófono para contribuir a esta pregunta. También viendo lo que tenemos, tal vez pueda hacer un poquito de zoom. Ya se habló de la coordinación para el tema de los desafíos, ¿no? Y la corresponsabilidad. Y ahora estamos con la implementación de los compromisos. Y ya dijimos que todos los actores conozcan a detalle las metas, indicadores, y alguien más dijo, implementado políticas públicas y adoptando los ODS. ¿Qué más? A lo mejor Marisela Peña nos puede, Marisela, ¿sí estás? Sí, nos puede platicar, creo que sí, no está allá. Aquí estoy, señor Juan. No, aquí ¿sabes estoy. qué? Porque... Lo que pasa es que no. Tengo pésimo mi internet. Sí, tienes problemas con el sonido. Sí, está horrible, o sea, ya no sé qué hacer, pero aterrizar acciones claras, más concisas por cada uno de los sectores que participan en la agenda, ¿no? Que somos todos, ¿no? Me queda claro, somos toda la población, estamos divididos por sectores, sin embargo, creo que las acciones tienen que ser más claras para que podamos entenderlas, ¿no? Esa es parte de lo que creo que podría ser. Súper. Y me atrevería a preguntar si una pista para poder hacer eso. ¿Qué podemos hacer para...? Mira, bueno, mira, por ejemplo, nosotros en el caso de la CROC hemos tratado, tenemos un grupo que ha identificado por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible las acciones que podemos hacer. Por ponerte un ejemplo, en el caso del combate, en el primero, que es el del hambre, de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos formando cooperativas para poder ayudar a la comunidad, a los hijos de los trabajadores familiares, a crear estas empresas sociales para poder salir de esa pobreza en la que se está, ¿no? En el caso de la educación, o sea, cada una de las personas que estamos trabajando en nuestra trinchera para identificar las acciones que la CROC, que los trabajadores pueden participar en los ODS, pero no ha sido fácil. Por ponerte un ejemplo, la parte fuerte del sector turístico, pues estamos ahí con los trabajadores en hoteles muy grandes donde podemos implementar acciones. Estamos con una figura, y aquí está Hugo Rico, que es el encargado de la acreditación y certificación de una persona en cada hotel que sea especialista para que verifique plantas de tratamiento que estén funcionando, para verificar el uso correcto del agua, el trato de desechos, o sea, lograr esta certificación de
de personas dentro de los trabajadores dentro de los hoteles. Y bueno, tenemos varias acciones que estamos haciendo, sin embargo, podríamos a lo mejor hacer más si las identificáramos. Súper. Me atreví a agregar con especialización, resumiendo, pensando en que también podemos extraer algo que están haciendo a nivel de sus empresas para hacerlo a otro nivel. Alguien más iba a tomar el micrófono, creo que es Juan. Perdón, bueno, es que Marisela se la sabe. ¿Perdón, Marisela? Sí, no, perdón, Juan, estaba levantando la mano Gilberto. Perdón. Te la voy a pasar y después, te la regreso, Juan. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, Isabel. No, pues aquí igualmente de la CROC con nuestro líder aquí, Juan Sánchez, nuestra compañera Marisela, Elías y Hugo. Bueno, nosotros pusimos esta parte de que todos conocieran a detalle el tema de incluso a nivel de indicadores, Isabela, porque muchos sí escuchamos levemente que son 17 objetivos y algunos el tema de las metas, pero casi nadie el tema de los objetivos. ¿Por qué? Porque nosotros como CROC, como Central Obrera, estamos haciendo acciones, por ejemplo, aparte de estas acciones que comentaba Marisela, los compañeros tienen recolección de pilas en los centros de trabajo, siembra de árboles, recolección de basura. Estamos acercando a los trabajadores estos temas de, por ejemplo, calentadores solares. Todas estas acciones que como Central consideramos que pudieran ayudar a acelerar el tema del cumplimiento de la Agenda 2030. Pero no estamos certeros de que estemos impactando debidamente, ¿no? Entonces, yo creo que en esta segunda pregunta es ver, en esa especialización, necesitamos una guía para que esas acciones que estemos haciendo, pues tengamos la certeza de que están impactando positivamente dentro de la agenda. O acciones que digan, no, esto no lo hagan porque no va a impactar a el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entiendo también, a través de lo que acabas de decir, estudios de impacto, ¿no? Exacto. ¿Sí? ¿Es correcto? Exacto. Ok, voy a ponerlo aquí. Y justamente hay, en algún momento se habla de indicadores, pero pues obviamente para llegar a ese punto primero necesitamos nutrir aquí, pero me parece muy bien que salga aquí. Juan, te regresamos la palabra y después seguiremos con la siguiente pregunta. Perdón, era un poquito de seguimiento de lo que comentaba la compañera Marisela, de las acciones prácticas, y a lo mejor ahí podemos cubrir algún texto. En la educación nosotros hacemos convenios con el INEA para que terminen primaria, secundaria, preparatoria, con universidades para que estudien el nivel profesional. O sea, atendemos como organización sindical también el convenio, la convocatoria, el llamado, el convencimiento de los trabajadores para abatir el rezago educativo. Entonces, hay un programa, sí cierto, del gobierno, que en este caso es INEA, pero ahí nosotros nos coordinamos para que la cosa suceda, es decir, que tengan elevado su nivel educativo. Y sabemos también, pues va en concordancia con los propósitos de la organización sindical, porque con eso, con el conocimiento, pues pueden tener mejor empleo, mejores salarios, más prestaciones. Y lo que decía Gilberto, pues lo del agua, lo de los árboles, la recolección de pilas, los manuales para evitar desperdicio de agua, de luz, el conocimiento de las energías nuevas. O sea, y también el octavo, que no se puede dejar de mencionar, el octavo ODS, que es el trabajo decente, y ahí en ese marco está alineado nuestro programa general de apoyo a los trabajadores en seguridad social, en organización sindical, en mejores condiciones de trabajo, bueno, el trato justo, no discriminación, apoyo a la mujer, todo lo que también dice otro ODS del apoyo a la mujer. Entonces, yo creo que sí, esas acciones concretas, específicas, de cada una de las organizaciones, que lo que podemos hacer. Mencioné en un principio de coordinación, sí, y hay gente muy profesional que nos ayuda o que nos puede ayudar más a que las acciones que estamos haciendo tengan el impacto que queremos.
y de manera coordinada sí puede suceder, o sea, gente experta, porque repito, como al principio, cada quien por su lado no funciona. Entonces, coordinarnos con empresarios, con la academia, con ustedes, con los gobiernos, el gobierno como rector, si así como en un principio habló Alfredo González, me gustó de que quería escuchar la opinión de las organizaciones sindicales, pues esto es el primer ejercicio que hacemos así, me da mucho gusto, y sí siento que habrá, o puede haber otras, o un manual, o sí, cuestionarios en donde podamos poner específicamente lo que podemos hacer nosotros y lo que estamos haciendo y más que podemos hacer, ¿no? En coordinación. Muchas gracias, Juan. No agregué lo del manual porque lo puse en un post-it y sé que Gaby también está registrando de manera más específica, pero sí lo estamos tomando notas. Le voy a ir pasando la palabra a Taide González y luego a Víctor Hugo y les voy a pedir que vayamos también contestando la última pregunta de esta lámina que también les voy a poner en el chat. Adelante, Taide. Muchísimas gracias, Isabel. Y yo también me disculpo por mi cámara, estoy en el celular, entonces me cuesta un poquito estar con la dinámica, pero bueno, en este orden de ideas, y bueno, saludar también a todos mis compañeros de otras centrales, de la CROC que están aquí, compañero Juan, etcétera, en esto que han comentado y a lo mejor un poco en la pregunta y concreto, lo que podemos hacer nosotros como sindicalistas en nuestras centrales y lo que nosotros tratamos de hacer es, en el caso de la CROM, a través de capacitación, y dar este conocimiento a través de asambleas y en el caso en las convenciones, ya sea estatales, cuando, bueno, obviamente tienen que ser en algún estado o en la convención nacional, que es una vez al año igual que las estatales, pero así lo llevamos un poco más concreto a los diferentes estados y bueno, obviamente dependiendo en dónde se trate, pero también podría ser una idea dependiendo de, bueno, también para esta dinámica, esta respuesta. Muchas gracias, Taide. También ahí está el sticker, no sé si tú lo habías escrito, pero ahí igual Gaby está sacando más apuntes. Víctor, y veo que muy bien, los que están en el Jamboard pueden empezar a contestar esa pregunta de cómo podría la ONU impulsar alianzas. Víctor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto. Pues aunado a lo que igual comentó la compañera Marisela y el compañero Huitrón, pues acá en la CROC, como bien dicen, manejamos la parte de la certificación y hace unos meses estuvimos igual en otro taller ambiental y justo ahí también se explicó que lo que nosotros, como lo manejamos la certificación de competencias a nivel nacional, pues nosotros propusimos un Master Trainer justamente en el tema de ambiental, ¿no? Porque solo así podemos lograr un verdadero impacto llevándolo a las empresas, a los centros de trabajo, y de ahí también en las comunidades para lograr un verdadero impacto, porque muchas veces la gente quiere hacer algo, ¿no? Ahora estamos en una situación que se toman decisiones de este tipo y con eso pues nosotros habíamos hecho la propuesta del máster para empezar desde cero, ¿no? Tener un manual creado para esta situación, más en los centros de trabajo. Eso es lo que me gustaría aportar. Muchas gracias. Voy a separar tal vez lo que hablan de, se necesita una guía, un manual, para que quede separado. Y agradezco quien haya puesto ya lo de la mayor difusión del tema para que se haga la aplicación de cómo la ONU puede impulsar las alianzas. No sé si hay alguna otra contribución en ese sentido. O bueno, algo diferente, pero para esa pregunta. ¿Qué puede hacer la ONU para impulsar alianzas para una transformación sostenible e inclusiva? Y aprovechando que estamos ahí también con sindicatos que tienen visibilidad sobre lo que luego pueden requerir pues los trabajadores y los desafíos que también tienen las empresas. Creo que sería importante acercar la información que ya existe para tener el conocimiento, sí, claro, pero también llevarlo a la práctica, tanto en el sistema sindical como en el sistema de gobierno. Ok.
Y entonces la idea es que la ONU podría facilitar esta información para los sindicatos y los gobiernos, ¿no? Exactamente. Súper. Entonces lo voy a agregar aquí y ya vamos a poder pasar a la siguiente pregunta para que no perdamos el tiempo. Solo estoy cambiando los colores para que identifiquemos bien a qué pregunta. Alguien agregó que todos tomemos conciencia de la importancia y necesidad urgente de tener una economía verde y empleos. Bueno, no sé si eso tal vez va más en la pregunta de los desafíos, porque no sé qué puede hacer la ONU para eso, pero ya teniéndolo en los desafíos, lo podemos tomar en cuenta. Pues, si están de acuerdo, lo voy a ubicar aquí. Y queda registrado. Pues muy bien, entonces vamos a ir a la siguiente. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos salvaguardar los derechos de las personas y la naturaleza mientras se implementen iniciativas que promuevan una mejor salud del planeta, incluyendo entre otros pueblos indígenas, comunidades locales, defensores ambientales, las mujeres, los jóvenes, las generaciones futuras y quienes se nos haya olvidado mencionar y luego no están muy bien representados en muchos países y en este caso en México? Entonces lo voy a poner también en el chat y voy a agregar también unas notas que me llegaron sobre el tema anterior por el chat. Entonces ahí, bueno, en el chat ya tienen la última pregunta, que básicamente es salvaguardar el derecho de las personas y la naturaleza, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ello? Les invito a que se muevan aquí, si no saben, ahí arriba le ponen siguiente marco y llegan como yo a este segundo, y ahí nuevamente pueden agregar sus stickers y en un momento voy a invitar a que tomen la palabra. Y aprovecho para avisarles que al final vamos a necesitar un representante del grupo para explicar lo que salió aquí, ¿no? En esta conversación. Entonces me gustaría que lo estuvieran pensando. Y aquí voy a agregar las ideas que salieron. Entonces, por favor, ayúdenme a contestar la siguiente pregunta. Muy bien, entonces lo que me acaba de llegar de apoyar y rescatar, me imagino, Elisa, que es para esta pregunta. ¿Estoy bien? Apoyar y rescatar los usos y costumbres de personas y comunidades en su actividad con la naturaleza. Me parece muy pertinente. ¿Qué más quisieran agregar? Súper, veo que... lograr el equilibrio. ¿Quién me puede explicar qué significa esa nota de lograr el equilibrio? Y no puedo decir quién es porque está en anónimo y me aparece un tejón anónimo. ¿Quién es el tejón? Puse yo, Ana Lilia. No se lo predeterminó la página. Sí. Lograr el equilibrio, como decíamos igualmente en cursos anteriores, es que a veces con la implementación de estos nuevos sectores o de estas transiciones, no estamos respetando tanto una parte como la otra. Se ve rebasado a veces la parte de las personas o a veces la parte de la naturaleza. El ejemplo era la construcción masiva, ¿no? Se tiene que desaforestar cierto territorio para en su momento lograr construcciones nuevas por la sobrepoblación y demás. Entonces la intención es lograr el equilibrio entre los dos sectores sin que se vean afectados estos. Okay, con un análisis, puede ser con un análisis de estos proyectos y previo a realizarlos, obviamente, saber cómo se podrían esquivar los mayores o los menores impactos que se puedan, ¿no? Ya, muchísimas gracias. Un placer. ¿Alguien más quisiera Yo, Marisela, ahondar en este tema? Adelante.
Bueno, yo creo en la sensibilización, en el tema de, por ejemplo, es que no sé cómo explicarlo, cuando los animales son maltratados, ¿no? Se da a conocer, nos sensibilizan y dices, oye, yo ya no voy a comprar este producto porque no está cuidando al medio ambiente o porque no está cuidando a los animales, o sea, no respeta al ser humano, no respeta a, ¿no? O sea, yo creo que cuando nos sensibilizan podemos empezar a evitar esas acciones que se hacen en contra de los pueblos indígenas, de las comunidades, de las personas más, pues, humildes, no sé, o cuando se afecta al medio ambiente. ¿Estoy bien si pongo sensibilización sobre la huella de los productos que consumimos? Perfecto, gracias. ¿A ti? Gilberto. Sí, Isabel, yo creo que va en ese mismo sentido, lograr el bienestar humano, yo le puse. Por ejemplo, nos damos cuenta que hoy las comunidades indígenas, en este caso concreto, tienen un bienestar, ¿no? Porque tienen alimento, tienen vivienda, porque no han sobreexplotado sus recursos, y eso voy, que pongamos un límite a la sobreexplotación de la naturaleza, ¿no? Hay un límite que puede dar la misma, más sin en cambio, como humanos, pues queremos cada vez tener más. Y había una teoría, ¿no? Que en el capitalismo, oye, tú ya llegaste a $50 millones, pues ya retírate, déjale o regrésale a la naturaleza lo que te dio. Entonces, por ahí en ese orden de ideas, es como respetar la naturaleza, ¿no? Porque hay un límite. Muchas gracias. ¿Algo más antes de pasar a nuestra... Habría que ver, por ejemplo, que las políticas públicas, ¿no? Cuando hay apoyos para las diferentes poblaciones, pudieran traer un indicador, ¿no? Que hablara del derecho de la persona, no sé, del medio ambiente. O sea, hay algunos programas, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, cuando apoya para la creación de cooperativas, no lo hace obligatorio, pero sí te hace identificar para participar en la convocatoria qué vas a hacer o cómo ayudas al medio ambiente con esa nueva cooperativa. Entonces, en la medida que la gente participa, pues ya hace más conciencia y tiene que identificar esos pequeños o grandes detallitos, ¿no? Para abrir una cooperativa. Perdón, ¿con qué tipo de indicador mencionaste? Que las políticas públicas pudieran tener un indicador relacionado con... Un indicador relacionado al beneficio, o sea... Con el bienestar. Con el bienestar, con este punto que estás hablando de pueblos indígenas, de defensores ambientales, no sé. Ok. Vamos a poner la temática, así ya será menos tiempo para mí, podré seguir registrando, pero ya entendí. Ok, súper. Tenemos otra intervención, la mitigación y la adaptación respetando la transición. Me imagino que están hablando de una transición, o sea, consideran una transición social que sea algo manejable socialmente. ¿Estoy bien? Sí, la transición justamente de todos los cambios que, por ejemplo, ahorita tenemos, todos los cambios y la adaptación para en un futuro tener esa mitigación. Muchas gracias. Entonces, si están de acuerdo, vamos a pasar a la última pregunta. Estoy aprovechando ahí, sacando toda la información que pueden proveer ahorita. ¿Cuáles son las buenas prácticas que pueden acelerar la implementación de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible? Y aprovecho para preguntar quién quisiera hacer el resumen de 5 minutos en plenaria de lo que hablamos aquí y yo compartiendo la pantalla con los resultados. Gilberto es bueno para eso. Iba a decir que siempre hay alguien para hacer la dedocracia hacia otra persona. Siempre sé que alguien me va a decir quién es bueno. Gilberto, ¿estás de acuerdo con eso?
Yo voto por el señor Juan Sánchez o la compañera Marisela. No, Gilberto, tú te toca, no le hagas. Gilberto. Lo que vamos a hacer Gilberto, es ¿verdad, Marisela, que Gilberto? que sean dos personas para complementarse también. Yo creo que sí. Yo voto también por Gilberto, la ya compañera somos de dos. Cromo, Ana Lilia. Con gusto yo lo hago. Bueno, Vale. Elías, muchas gracias. Entonces, no los desvío más la atención con eso. ¿Cuáles son las buenas prácticas y acciones que pueden acelerar la implementación de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible? Me cayó un poquito para dejarlos pensar. A ver, aquí yo quisiera, preguntar, ¿es identificar las buenas prácticas o poner ejemplos de buenas prácticas? ¿Cómo sería la contestación? Pues en realidad creo que los dos funcionan, ¿sí, Gaby? Los dos nos darían un encuadre, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, yo algo que de verdad, vivo en la Ciudad de México, yo he visto, ¿no? Es el uso de el transporte, cómo ha ido cambiando el transporte público por transporte eléctrico, o sea, algo de verdad que es muy bueno, ¿no? Están dando apoyos para que las microempresas, que son en su mayoría el 98% de las empresas en nuestro país, cambien su tecnología en el ahorro de energías, como cambiar la luz, ¿no? Por lámparas ahorradoras, y para eso hay financiamiento, o sea, son programas que están apoyando para estas, como buenas prácticas, ¿no? Súper. Muchas gracias. Impulsar más la capacitación. Muy bien. Dar a conocer a nuestros agremiados los beneficios de... Dar a conocer a nuestros agremiados los beneficios de lograr el desarrollo sostenible. Y me parece muy bien porque funciona tanto para su sector como otros sectores, ¿no? El uso de la palabra agremiado. Promover los cambios de energía. Andan súper productivos en esos últimos minutos. Me gusta. ¿Qué más? Porque ya nos vamos a ir a plenaria. Entonces sería la última idea. Ya se dijo, cambiar energías no contaminantes, ¿no? Sí, pero lo podemos reforzar. Sí, energías limpias, sustituir las energías contaminantes, el sistema de generación de energía contaminante por energías limpias. Vamos a poner aquí, limpias. Muy bien. Pues vamos a ver cómo va el otro grupo. Tal vez tengamos la oportunidad de tener otra aportación. En el chat pudimos marcar otras dos opiniones. Ah, súper. Muchas gracias. Lo voy a poner aquí. Y no sé si lo quieren comentar para quienes van a hacer la explicación. Como jóvenes emprendedores y creaciones de cooperativas, adquirir los ODS para realizar nuevos productos o servicios. Ok. Y tenemos no sobre explotar las tierras, evitar el fracking, apoyar la pesca artesanal. Ahí tenemos algo muy preciso. No sé si hay algo más en ese sentido. Tenemos unos minutos más. Campañas de reciclaje como hábito, educación desde escuelas hasta los centros de trabajo, wow, súper precisos. Como jóvenes emprendedores, eso ya lo dijimos.
¿Me pueden explicar? Creo que no entendí bien lo de cómo jóvenes emprendedores. Creo que falta una palabra. Pues meramente ahí la parte de mencionar que nosotros igual con creaciones de cooperativas, pues se puede lanzar algunas nuevas incursiones para el ambiente adquiriendo obviamente los ODS, ¿no? Generando esa conciencia, ese cambio de idea en la parte generacional, poder lograr una parte más creativa para ver esa parte de los empleos verdes. Creación de cooperativas. Ok, para adquirir los CDS. Y entonces entiendo con creatividad e innovación. Sí, justamente. Súper. Pues creo que ya nos vamos a regresar en 22 segundos. Lo de sembrar árboles sí lo puso para evitar la desertificación. Ok. Yo creo que sí lo puso usted al principio. Lo voy a checar. ¿Estaba en el chat? Sí. Creo que sí. Aquí no sobreexplotar. Muy bien, vamos regresando poquito a poco. Solo voy a checar que todos estemos aquí, pero me parece que sí. Muy bien, pues en el grupo 2 ahí fue súper intenso en el buen sentido. Pudimos sacar mucha información relevante. Ahora lo que propongo es que veamos lo que salió en cada grupo. Y para ello vamos a empezar con el grupo donde estaba Jimena de recuperación y me parece que Fernando nos va a hacer un poco la síntesis, así que adelante Fernando. Bueno, intentaré. Pues, creo que una de las cosas que se platicó es cómo se pueden utilizar la plataforma de los sindicatos que tienen muy buena comunicación, están muy bien establecidas, para a partir de ahí generar respuestas o compartir respuestas, ¿no? Una de las cuestiones que se platicó sobre cómo alguna buena práctica en materia de recuperación verde puede ser la de capacitación, ¿no? Y cómo vincular a las centrales trabajadoras con organismos como la OIT que puede ayudar a esto, ¿no? El tema de los empleos verdes es algo de lo que platicaron bastante. Identificarlos y promoverlos y cómo las empresas pueden hacer esta promoción, ¿no? Al igual que en otros talleres, se habló de que se tiene que involucrar a todos los sectores, que el trabajo aislado dificulta las cosas y que se debería de estar impulsando. Una buena práctica fue una cruzada nacional alimenticia que se impulsó hace algunos años en el estado de Puebla y que fue, entiendo... ¿Mande? Bueno, creo que fue un error, adelante Fernando. Sí, bueno, pero del estado de Puebla y que tuvo muy buenos resultados. Como les decía, el tema de los empleos verdes y cómo se puede buscar incentivos fiscales para la instrumentación de este tipo de actividades, no necesariamente condonar impuestos, sino que pueda plantearse un escenario en donde en el momento de urgencia se pueda bajar la carga fiscal, ¿no? Y bueno, finalmente creo que cuáles son los factores críticos, hablaba de los trabajadores y que a los trabajadores se les debería estar incorporando en este tipo de discusiones que no se sentían muy visibles en las agendas de discusión. No sé si hay algo que me haya saltado, intenté sistematizar, bueno, resumir buena parte de la discusión. Adelante, si hay alguien del grupo que quisiera complementar. Parece que... Pues nada más hacer énfasis rapidísimo justamente en el tema que mencionaron sobre la importancia que tiene que estos grupos, estos sindicatos, pues sean invitados a este tipo de foros y a muchos otros de Naciones Unidas
para que puedan no solamente conocer cómo son las dinámicas y los temas y los procesos al interior de esos foros, sino que también puedan intercambiar ideas y también pues genere el diálogo y la colaboración continua, ¿no? Mencionaban por ahí que hubo una reunión en la que solamente hubo un par de sindicatos y que pues muchas veces este trabajo que está más desvinculado pues es lo que no permite que pues permee realmente estas estrategias de sustentabilidad en los sindicatos, ¿no? Eso y nada más el tema de la capacitación, que también es muy importante, justamente como a través de la colaboración, pues se pueda permitir la capacitación de los trabajadores, ¿no? Que la verdad es un número bastante importante, que pues digamos, son personas que pueden estar también aportando pues a diferentes acciones, pues no solamente en sus ámbitos laborales, sino también en la vida del día a día, ¿no? Muchas gracias, Paula. Pues creo que vamos a poder ceder la palabra al grupo 2, donde estuve, y en este caso me va a apoyar Elias para hacer la sistematización, bueno, una síntesis. Y voy a compartir pantalla del Jamboard. Estás en mute, Elias. No te escuchamos. Gracias. Sí, en este grupo pues hubo bastantes ideas interesantes que respondieron a las 3 preguntas planteadas. ¿Sí? En cuanto a la primera, ¿verdad? ¿Cuáles son los mayores desafíos? ¿Sí? Es principalmente concientizar a la gente, a los gobiernos, a las empresas. O sea, es una concientización amplia para valorar el alcance de nuestras acciones para cambiar nuestro planeta, para salvar al planeta, ¿sí? Coordinar, obviamente, a todos los actores, ¿sí? Que se involucren para estas acciones, ¿sí? Y como en la población hay mucho desconocimiento todavía sobre este tema de manera precisa, entonces ese punto también es importante atacarlo con educación, con conciencia, ¿sí? Con capacitación incluso, que pueda hacer sensibilizada a la gente o sensibilizar a la gente para que comprenda la importancia de alcanzar los objetivos de desarrollo que ya pues muchos de ustedes pues manejan a la perfección. También está el asunto de implementar de manera correcta, ¿verdad? ¿Qué impactos tiene el trabajo que se hace, ¿verdad? En todos los centros de trabajo para impulsar los llamados empleos verdes, ¿sí? Que son una asignatura pendiente hasta cierto punto, ¿verdad? Y el que todos, en este sentido, también tomemos conciencia de su importancia, ¿sí? Porque no solamente es crear o favorecer la ecología, la naturaleza en cierta forma, ¿verdad? Sino también cómo esto se vincula a los empleos, ¿sí? Bien, en el caso de la siguiente pregunta, pues, es lograr el apoyo y rescate de los grupos y comunidades que ya trabajan la tierra, por ejemplo, pero que en muchas ocasiones o no tienen apoyo o incluso se les hace a un lado con toda esa tradición que, por ejemplo, en México todos conocemos como el trabajo en el campo tiene una riqueza enorme, ¿sí? Pero como no se les respeta en muchos casos sus costumbres, los usos que ellos tienen para el trabajo en el campo, o no hay un apoyo preciso, pues entonces hace falta eso, ¿sí? Precisamente apoyar y rescatar los usos y costumbres que se tienen, enriquecerlos, ¿verdad? Para que esto pues vaya vinculado al logro de salvar nuestra naturaleza, ¿sí? Obviamente también sensibilizar a todas las personas en ese sentido. Y por último, ¿qué prácticas podemos impulsar? ¿Sí? Bueno, aquí aparecen varias, ¿sí? Hacia los jóvenes, ¿sí?
que emprenden alguna actividad, que emprenden algún negocio, que emprenden algún incluso compromiso en este sentido, ¿verdad? Y a todos ellos, ¿sí?, impulsarlos con capacitación, con concientización de todo lo que se está haciendo y además utilizando una tecnología. La tecnología en cierta forma no es negativa, no es mala, el problema es cómo se utiliza, ¿sí? Cómo se utiliza, cómo se aplica en el caso pues del aspecto ecológico, ¿sí? Otro aspecto que es importante y una práctica importante es dar a conocer a nuestros agremiados los beneficios de lograr el desarrollo sustentable, sobre todo para las futuras generaciones. Es obvio que si nosotros no ponemos ahorita acciones concretas en este sentido, pues los que van a tener las consecuencias son nuestros hijos, nuestros nietos y pues ahora sí que nuestra descendencia. Sí, como promover los cambios de energías limpias. Bueno, ya se conoce lo más, pues ahora sí que lo más difundido, los autos híbridos, por ejemplo. Pero también hay otros aspectos en que se pueden utilizar energías limpias, ¿sí? Con esta tecnología nueva que no ataca, que no daña, ¿sí?, la tierra, que no daña el aire, etcétera, y que sí nos ayuda a mantener pues un mejor equilibrio en la naturaleza, ¿sí? El transporte utilizado en este sentido, pues con un buen sistema de energías eléctricas y de ahorro de energías, pues también sirve mucho para esto, ¿sí? El difundir más los productos en pro del medio ambiente, ¿sí? Hay muchos productos que antes se utilizaban y que ustedes conocen que son contaminantes y que afortunadamente ya van en desuso porque pues se han dado cuenta que no son adecuados, pero vienen otros que los sustituyen y que precisamente vienen con esa intención de no dañar la naturaleza, de ser benévolos con la ecología, ¿sí? No sobreexplotar las tierras, que es otro problema grave en nuestro país, ¿sí? Evitar, por ejemplo, en el caso de la minería, pues es muy conocido el famoso fracking, que daña la tierra y no solamente la daña, sino la deja inservible por muchos años, ¿sí? Entonces, y no más ahí, sino en todo el entorno donde se utilizan este tipo de prácticas. Bien, la pesca es otro punto, ¿sí? Y pues creo que me detengo para no tomar más tiempo. Muchísimas gracias por esa restitución, Elías. Creo que el resto del grupo estará de acuerdo conmigo de que fue algo muy completo. Antes de empezar con el cierre, por favor no se vayan, les voy a pedir que prendan su cámara para que podamos sacar la foto oficial. Entonces es el momento de peinarse, de prender la cámara, aunque no tengan muchos datos, nada más les vamos a robar datos durante 2 segundos, vale la pena para que todo el mundo vea que han estado presente ahí, dando la voz en esta consulta. Desapareció alguien, no quería aparecer ahí en la cámara. Muy bien, no, ahí hay algunos problemas de conectividad. Entonces, ahí les voy a decir 1, 2, 3. Ahí va una. Eso, ya vi puras sonrisas buenas, pero por si acaso, otra. 1, 2, 3. Excelente. Y otra cosa que les queremos pedir es que nos compartan en el chat cuáles son sus expectativas. Lo pueden escribir y lo vamos a recabar. Que nos digan cuáles son sus expectativas, qué les gustaría que sucediera en la reunión de Estocolmo en junio, qué resultados esperarían de la reunión. Ahora que tuvieron voz en esa consulta, que nos digan en unas palabras. Creo que Jimé ha de estar también poniendo esa pregunta en el chat. Si nos pueden apoyar con esa información, sería muy valioso para como cerrar con broche de oro su participación. Y voy a aprovechar que para el cierre le voy a pasar la palabra a Alfredo González nuevamente para que nos apoye con eso. Muy bien.
Pues la verdad no mucho, solo darles las gracias a las y los colegas de las centrales por participar, por su interés. De lo que pude escuchar en la mesa en la que estuve, y ahora en el recuento hay un montón de cosas bien interesantes que van desde la dimensión individual de las personas trabajadoras que conforman estas centrales, ¿no? Lo que podemos hacer todos los días como individuos, como ciudadanas, ¿no? Pasando por acciones que son más colectivas a nivel comunitario, a nivel, digamos, sí, de la comunidad a la que pertenecemos, y llegando, por supuesto, a acciones que son como trabajo organizado, como sector, como fuerza histórica, como sector social de cambio histórico. Y yo creo que ahí, digamos, lo vemos repetidamente en uno de los comentarios que creo que está poniendo acá en el chat alguien de ustedes. Un ánimo de reconocimiento y autorreconocimiento como actoras, como trabajadoras, como sindicatos, como centrales, y no como parte de la sociedad civil que se organiza de una forma determinada. Yo creo que eso es muy interesante. Creo que tenemos una historia muy compleja de sindicalismo en México y en el mundo que está cambiando, y creo que es súper interesante escuchar cómo se va reivindicando, digamos, esa presencia, y cómo puede ir ocupando cada vez más espacios que hasta ahora no se han podido ocupar por razones ideológicas de muchos, digamos, variantes, y donde creo yo que cada vez más hace falta que estén las voces de las centrales obreras y campesinas, de los sindicatos, como actores por propio derecho, y no como grupos de ciudadanos que se emplean en distintas actividades económicas, así en general. Entonces creo que en estas participaciones vi todo ese rango de cosas que es muy consistente con la complejidad de la construcción de un planeta más próspero y más sostenible. Y me parece que es muy importante que en el futuro pues podamos ver más espacios donde la acción política de las centrales sindicales se vea, se escuche fuerte y muestre sus intereses como grupo, no solamente como ciudadanas, sino como grupo de trabajadoras, ¿no? Así como los muestran, pues digamos, pues sus contrapartes, vamos a decirlo así, que son los empresarios, las empresas, el sector privado, se organizan, demuestran su fuerza como grupo. Yo creo que es súper importante que en estos espacios cada vez más escuchemos esa fuerza de grupo de los propios trabajadores y trabajadoras. Así que, de verdad, gracias. Creo que va a ser bien importante que destaquemos esta mesa como parte de la consulta en México hacia Estocolmo más 50. Creo que de hecho va a ser algo que va a generar mucho interés entre otros participantes, entre otros países donde se haya llevado a cabo la consulta. Y yo creo que hay que pedirle a nuestra Cancillería que nos ayude a destacar esto a la hora de conversarlo allá en esa reunión. Así que muchísimas gracias a todas, y aquí le dejo. Muchas gracias, Alfredo. No duden en seguir compartiendo sus expectativas en el chat. Veo que van muy en sintonía, que están diciendo yo resueno. Entonces me parece perfecto. Ahora le voy a regresar la palabra a Edgar González. Muchas gracias. Pues nada más sumarme nuevamente al agradecimiento por el espacio que hoy nos compartieron para poder expresar sus ideas, sugerencias y
sobre todo mostrar el interés muy evidente, ¿no?, de querer participar de estos procesos de definición y establecer dónde están las prioridades, las preocupaciones, pero sobre todo dar un paso adelante también sumando voluntades, intereses y soluciones. Entonces, bueno, desde el PNUD muy contentos de poder ser un vehículo para reflejar estas inquietudes también de este sector en el informe, pasarlo también como insumos hacia la representación de México en el Foro de Estocolmo y, como dije al inicio de este taller, pues continuar trabajando el resto del año en la definición de líneas de trabajo más concretas, muy específicamente el cómo vamos a hacer pues realidad algunas de estas prioridades que se están viendo. Si no realidad, al menos cómo podemos ir plasmando la agenda, con quién tenemos que hablar y claramente donde ustedes también estén participando de manera muy activa. Ya también se refería a todo el valor agregado que pueden ofrecer el gremio, no solamente desde esa búsqueda de soluciones, la difusión por sí misma, sino también la innovación y las ganas de hacer cambios también en todos los procesos productivos y económicos del que son parte. Así es que, bueno, nada, yo creo que hasta ahí lo dejaría, agradeciendo nuevamente. Desde luego haremos una síntesis de esto, lo incluiremos en el reporte y haremos una devolución de lo que salió de la encuesta, de esta consulta nacional, para que ustedes también conozcan qué fue lo que opinaron otros grupos, dónde están las sinergias, dónde están algunos puntos de encuentro y estaremos trabajando con ustedes en seguirlo aterrizando en lo que resta del año. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Edgar. Ya vieron que en pantalla les apareció una pequeña encuesta de salida para que nos digan cómo les pareció este taller y lo podamos valorar. Y también en el chat les compartieron un enlace hacia SparkBlue donde van a poder seguir la conversación, o sea, para seguir hablando del diálogo en el que ya estaban involucrados o bien contribuir con otros diálogos. Y bueno, agradecemos muchísimo si pueden contestar esa encuesta de salida y les pedimos una disculpa por esos 5 minutos extra que nos acaban de regalar, que son muy valiosos para nosotros. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Saludos. Gracias, buenas tardes.